Un nuevo revés sufrió en el día de hoy el montaje que pretendía ejecutar Iván Cepeda contra el expresidente Álvaro Uribe. Digamos entonces que el testimonio rendido por Ancísar Barrios, ex investigador del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, fue contundente en el sentido que corroboró la inocencia de Álvaro Uribe, ya que en primer término confirmó que mientras fue funcionario e investigador del CTI, todo lo que se relacionó con el testigo Harlington Mosquera fue verdadero, pues recordemos que este señor buscó al expresidente para darle una información acerca de un montaje que se le pretendía hacer en su contra. De 3 personas, del doctor Álvaro Uribe y de sus asesores, siempre marcaron una fecha, un día de la actividad, pero el resto de fechas en distintos sitios. Mientras que el abonado del señor Harlington Mosquera, desde el 12 hasta el 17, siempre marcó en el área de la localidad de Pacho, lo que nos llegaba a concluir que este personaje permanecía en esa fecha desde antes y después de las reuniones, de la reunión. Ancísar, cuando usted dice que el abonado del doctor Uribe y de sus asesores marcó en una fecha, se refiere a que dónde, digamos, marcó esa ubicación. Marcaban todas en la misma área, ¿cierto? Según las celdas, en la misma área, para el día de la reunión. ¿Cuál era esa área en concreto? En la localidad de Pacho. Y esa fecha, esa nota guardada, almacenada en ese celular, coincidía con la fecha en la que, conforme usted nos ha dicho en el informe anterior, pudieron verificar la presencia del doctor Uribe y del doctor Daza en la localidad de Pacho, Cundinamarca. Sí, señor. Sí, corrobora las fechas. Y si recordamos el rango de búsqueda que está dentro del rango de consultas que hicimos en los teléfonos celulares, y también concuerda con algunas llamadas, grabaciones que fueron interceptadas y que se encuentran y que obran en este expediente. En segundo término, el investigador corrobora la versión que está más que comprobada en el sentido que el testigo estrella de este caso, Juan Guillermo Monsalve, nunca perteneció a ningún grupo paramilitar y que es un mentiroso compulsivo, el cual fue entrenado por Iván Cepeda para difamar al expresidente Uribe. Se presentó, pero ya fue como una apelación a la decisión. Ellos tomaron una decisión, si no estoy mal, de negarle a él la inclusión, y hubo un abogado que se presentó también presentando la apelación a una resolución, y esa fue presentada por el abogado Eduardo Matías Camargo. Y decía que, según el documento, decía que era abogado de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos FCSPP, en condición del apoderado judicial del procesado Juan Guillermo Monsalve. Y todas las respuestas de justicia transicional, que abarcaban todo la conducta del señor Monsalve como miembro de las autodefensas, sea del grupo Caquetá, sea del grupo Abandaquíes, o sea del grupo del bloque Metro que él decía haber pertenecido, todas informaron que el señor no hacía parte de estos grupos de autodefensa, que no sea, palabras menos, movilizaciones, desmovilizaciones en conjunto o individual que acreditaran al señor Monsalve como miembro de las autodefensas. Todas estas certificaciones, todos estos soportes y respuestas se encuentran documentadas en informes. Y vuelvo y le digo, todos fueron dando cumplimiento a una orden a policía judicial para establecer
y darle credibilidad a su real pertenencia a un grupo de estos al margen de la ley. En tercer término, el ex investigador del CTI dijo que el reloj que ingresaron con engaños a la cárcel, el cual fue entregado al testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, era ilegal y que nadie había autorizado su ingreso. Además aseguró que esos relojes no guardaron la cadena de custodia y que habrían sido alterados. Los utilizados, se impartió una orden a Policía Judicial ante la Corte para practicar diligencia de inspección en la Corte y establecer si esos relojes se habían entregado los relojes y obtenerlos. La respuesta de la Honorable Corte Suprema de Justicia fue que nunca los relojes fueron entregados a la Corte, fueron entregados a una USB. Desde ese momento, la Fiscalía, en el momento del doctor Gabriel, impartió órdenes para tratar de buscar los relojes. Pero los relojes había que buscarlos directamente, pues, quien los aportaba. Para la Fiscalía, pues, quien los aportó los tenía la señora Deyanira o el señor Juan Guillermo. Quisimos hablar con ellos, la Fiscalía impartió orden de Policía Judicial para citarlos, entrevistarlos como testigos también de la Fiscalía para escucharlos porque eran los testigos nuestros. Pero la negativa fue siempre que no se iban a rendir, no iban a rendir la diligencia y que tampoco pues entregarían los elementos. Ya ahora con una nueva disposición de un juez de la República, ordenaron que esos relojes tenían que ser entregados. Y es así que, por medio del doctor Miguel del Río, hizo llegar los relojes todos relojes a la delegante de la Corte. Yo recibí esos relojes espías. De eso hay un sustento, hay una orden a Policía Judicial, hay una orden para apoyar el despacho para recibirlos. Aquí no hubo orden a Policía Judicial, pero como era una entrega ordenada por el juez, por el señor juez de la República, una vez no recuerdo, se recibió la delegante de la Corte, recibimos estos elementos que venían sometidos a cadena de custodia de las defensas, de las víctimas, del doctor Miguel Ángel del Río. Yo lo recibí, se fijaron fotográficamente, videográficamente, recibo esos relojes y los sometemos a cadena de custodia. ¿Usted recuerda si usted corroboró si este tipo de dispositivos habían sido autorizados su ingreso por parte del INPEC a esas instalaciones carcelarias? Sí, señor, claro que sí. Ahora, la utilización de estos medios en un proceso judicial se puede utilizar, es un medio probatorio, pero tiene que cumplir algunos tratamientos y regímenes para manejo de ese tipo de eventos. Uno de ellos es que sea autoridad que ordene, una autorización que permita el ingreso de los elementos al centro carcelario. Entonces, con esa idea se hizo una orden a Policía Judicial para establecer si el INPEC había autorizado el ingreso o no de estos elementos, para establecer, porque era posible que hubiera un juez de la República que hubiera avalado, o un magistrado o una autoridad competente que hubiera avalado la utilización de este medio, porque si hay una autoridad judicial que autorice el uso de eso, es fácil utilizarlo. Y eso se pretendía. Bueno, si entraban acá, miremos quién autorizó para mirar la legalidad de esto. La sorpresa fue que el INPEC informó que no, que Juan Guillermo Monsalve nunca tenía autorización para entrar unos relojes, un dispositivo electrónico, y se hizo ese requerimiento al INPEC y ellos certificaron escrito
por cuál era el régimen penitenciario y por qué nunca le autorizaron el elemento. Y también, no recuerdo qué, pero algo dijeron sobre la utilización de esto frente al régimen penitenciario. No recuerdo con exactitud, pero sí hubo una respuesta del IMPEC frente a se abrió la cadena de custodia de ellos, se registró pormenorizadamente cada elemento que estaban en esos contenedores. Se abrieron y se registró su estado en general. ¿Por qué? Porque el estado en general era bastante malo. 2 relojes, prácticamente a mi percepción, y o lo pudieron determinar después los peritos, estaban prácticamente inservibles. Algunos tenían cables sueltos, como otros presentaban como características como de oxidación de los cables.